Hola, nuevamente nos encontramos para poder juntos analizar y compartir algunas reflexiones sobre la porción de Torah que nos acompaña esta semana, en esta ocasión sobre los Shoftim, sobre los jueces. Esta para allá toca muchos temas referentes a la justicia, a los personajes que estaban en el liderazgo religioso y también político en el seno del pueblo de Israel. Yo quisiera, en función un poquito a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro tiempo, nuestros políticos, nuestros líderes nacionales en general, sobre todo cerca de tiempos de elección, como tenemos en este momento, las PASO hace muy poquito tiempo. En este caso vamos a hablar sobre los sacerdotes, sobre los Kohanim. La verdad que para cualquier persona moderadamente estudiosa del texto bíblico es casi imposible imaginarse a la sociedad hebrea en esos tiempos sin la presencia y el liderazgo de los Kohanim, de los sacerdotes. El sacerdote regía en gran medida la vida del pueblo de Israel desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista del culto, por supuesto, los sacrificios, que eran las formas rituales por excelencia en aquellos tiempos, que después van a ser reemplazados mucho tiempo después, muchos siglos después, por la plegaria, por la tefilá. Ellos se ocupaban de la salud del pueblo, en una suerte de médicos, cuidando la pureza y la impureza del cuerpo y la revisación de las enfermedades. O sea, tenía un rol muy importante. Cualquiera de nuestro tiempo que analizara el rol de los sacerdotes, en realidad concluiría, wow, qué personas poderosas que eran. Seguramente su estatus económico, su estatus de poder, acompañado por la riqueza, debe haber sido muy sólido. Sí, uno podría pensar así, porque realmente la vida era imposible sin el liderazgo sacerdotal en aquellos años. Sin embargo, para nuestra sorpresa, cuando vamos al texto, dice así: no habrá para los sacerdotes y los levitas, toda la tribu de Leví, ni parte ni heredad con Israel. No podían tener tierras, no podían tener propiedades. ¿Cómo?, puede preguntar uno. Si eran los líderes supremos, por supuesto, después de Moisés, como líder político general del pueblo, los sacerdotes estaban a cargo de prácticamente todo. Dice, no tenían tierras ni tenían propiedades. Y sigue el texto. Los sacrificios ofrecidos a Adonai y su ofrenda habrán de comer. Ellos comían de las ofrendas que el pueblo llevaba al santuario para ofrecérselas a Dios, y donde ellos se ocupaban de los sacrificios junto con los levitas, donde ellos comían parte, el sacerdote comía parte, y parte se quemaba absolutamente para que llegue a Dios como una suerte de humo que satisfaga a la divinidad en el pensamiento bíblico. Y dice, nada de ellos va a ser desde el punto de vista de propiedades para que puedan vivir en esa realidad. Empero, heredad no habrá para él en medio de sus hermanos. Adonai es su heredad, Dios es su heredad, como él se lo ha hablado. Y esta habrá de ser la norma de los Kohanim por parte del pueblo, de los que ofrecen sacrificios, sea buey o cordero, las primicias de tu cereal, de tu mosto y de tu aceite, las primicias de la esquila de los ovinos habrás de darle a él, ya que a él ha elegido Adonai tu Dios de entre todas tus tribus para permanecer, para servir en nombre de Adonai a él y a sus hijos todos los días. Yo quiero tener un minuto acá, brevemente, y pensar en una sociedad donde alguien es extraordinariamente poderosa, pero no posee bienes. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene porque, como era de verdad importante para la sociedad sostenía a la casta sacerdotal porque ellos la necesitaban para su organización. Y ellos voluntariamente, los que se acercaban al templo o al santuario para poder obrar a Dios y entregar sus sacrificios, parte de esto iba para el sacerdote. Y como no tenían un poder más allá que la excelencia de su rol, no podían eternizarse en el poder por poder propio, o por dinero, o por divisas, o por propiedades, o por oro, o por plata que pudieran tener, ya que ellos no la podían sostener. Es la sociedad que valoraba lo que ellos servían y entonces lo sostenía. En un mundo donde nosotros vemos donde sectores importantes a veces de la política, no solamente en nuestro país, en otros lados también,
utilizan el poder para enriquecerse y a veces encontramos personajes siniestros que sostienen riquezas y propiedades y casas y embarcaciones y recursos infinitos a partir de un acto de servicio al pueblo. Viene la Torá para ofrecernos un liderazgo donde no era la posesión de cosas, de objetos, de tierras y de propiedades lo que los mantenía vigentes. La excelencia del trabajo era su vigencia, nunca la riqueza y la propiedad. En este sentido, la Torá nos enseña no que imaginemos una sociedad ideal como en los tiempos bíblicos, pero simplemente el valor de servir y el intento de fortalecer la excelencia de lo que estás haciendo como recurso esencial para poder mantener la actividad que vos hacés en nombre de Dios y por tu pueblo. Shabbat Shalom y Boraj para todos.